Y yo, ¿qué dicen los chavales guánticos? ¿Qué pasa a la chavalería? Tengo puesto el protector. El antitebeo. ¿Qué pasó aquí? Espabila, hermano. ¿Qué es lo que tú haces? La cámara se le fue de la cabeza, hermano. ¿Qué fue? Ahí funcionó al final. Al final funcionó la cámara. No hubo problema al final con ella. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Vale, lo primero, antes de todo, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Caminante que vienes de aquí, de allá. Hay varias cosas que tratar aquí. Lo primero, que quiero ver, porque acaba de suceder justo cuando yo estaba abriendo directo. ¿D'accord? Entonces vamos a ver un segundo esto, porque me ha dejado Crazy Killa. Me ha dejado Crazy Killa, pero acabo de verlo ahora mismo. Escape from Tarkov. Como bien sabéis, yo soy una persona que está completamente enganchada a este juego, ¿vale? Y Escape from Tarkov ahora mismo solamente tiene 3 ediciones que puedes comprar. Standard Edition, Left Behind Edition y Prepare to Escape Edition, ¿vale? Cada una tiene distintas cositas, traen más equipo de principio, menos equipo, tiene el stash más grande, más pequeño, ¿vale? La versión más potente que había era Edge of Darkness, ¿vale? La música está bien, aunque a mí me suena súper fuerte. Bad Troubles looking for me, motherfucker. De hecho, es que lo puedo bajar un poco más. Ahí. Las versiones, o sea, la que yo tengo, que es la versión más potente, que era la más potente que había hasta que la quitaron hace relativamente poco, es la EOD, que tiene la opción de jugar offline con tus colegas. Aparte tiene un contenedor seguro más grande, tiene un stash más grande. Una vez han quitado lo de la EOD, pues durante un tiempo nadie más pudo entrar a jugar offline durante un tiempo. Y hace relativamente poco empezaron a meter las microtransacciones, ¿vale? Las microtransacciones son un upgradeo de stash, es decir, que tu stash sea más grande, hasta 28 líneas, que puedes pagarlas por separado, de 2 en 2 líneas, creo que puedes ir añadiendo, hasta 28. El modo cooperativo, ¿vale? Que eran 10 pavos, creo. Bueno, claro, esto ya lo tengo yo porque ya lo tengo, porque yo tengo la versión potente. Esto no lo he comprado, aunque esto, la gente que tiene la versión que es un poco más pequeña puede comprarlo, pero nosotros que tenemos la versión más grande y tenemos más líneas, también podemos comprar esto. Y una cosa que acaba de salir, yo creo que hoy, y no sé hace cuánto, o sea, no sé cuándo lo han presentado, pero acabo de ver el tweet de Logical Solutions, se pueden comprar ropicas, ¿vale? Y se puede comprar, hay 3 sets para comprar de Bear y 3 sets para comprar de USEC, ¿vale? Que esto a ojo inexperto dices tú, hostia, pues de puta madre, ¿no? Al final, mira, bueno, pues puedes poner cierto dinero. Yo pensaba que iba a ser de forma diferente. Yo pensaba que tú ibas a poder seleccionar pantalones y camiseta que tú quisieras. Quiero comprarme esta camiseta, quiero comprarme este pantalón, quiero comprarme no sé qué, quiero comprarme no sé cuánto. Que eso yo creo que habría sido lo más inteligente, ¿vale? Ponerlo casi todo al mismo precio, con una diferencia de precio mínima, y comprar cosa por cosa. No, compras kits, ¿vale? ¿Qué nos trae esto? Esto nos trae lo siguiente. Estos pantalones, este set es un set de level 50 y tantos, ¿vale? Es un set de level 50 y tantos que lo vas a comprar por 15 euros con 50, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues que la gente que grindea para conseguir este kit y que ya lo tiene, pues lo mismo se caga en tu puta madre, ¿sabes lo que te digo? Porque de repente llega uno, paga level 1, pum, y tiene el kit de pro. Este de aquí es lo mismo. Esta camiseta es de level 53, creo, y el pantalón es de level 43. La persona que se pega el palizón para llegar aquí, ¿tú crees que le hace gracia que de repente todo el mundo vaya a llevar? Porque es que encima es la barata. Encima es que vale... Esta vale 7 pavos, creo. Bueno, pues todo Dios va a llevar esta ropa. Y esta ropa se suponía que era de super chat, de llevar un mogollón en el juego. Los pantalones estos Zarlon, estos son 48, si no me equivoco, estos pantalones. Estos pantalones son level 48. Bueno, pues los puedes comprar por 10 pavos. 9 con no sé cuánto. En la parte USEC, hermano, ir vestido así era de super mega ultra chat. Urban Responder. Bueno, pues Urban Responder ahora es un cachondeo. Te gastas 15 pavos y ya tienes Urban Responder desde el día 1. Las otras son una mierda, la verdad. Las otras dos son feísimas. Pero Urban Responder la tienes desde el día 1. Bueno, BSG haciendo las cosas un poco como le sale de los cojones. En lugar de hacer las cosas de manera normal, que es lo lógico y lo normal, y habrían ganado muchísimo más dinero. Si es que la movida es que ganas mucho más dinero. Los pantalones más básicos los pones a 5 pavos. Los pantalones más caros los pones a 10.
Entre medias, 7,50. Tienes 3 precios de pantalones. Uno a 5, uno a 7,50, otro a 10 pavos. Ya está. No le den más vueltas. No le den más vueltas. No le den más vueltas. Los pantalones y las chaquetas. Vas a vender el triple, cabrón. Vas a vender el triple. Es que no... en vez de... Y encima, bueno, todo el mundo sabe que van a poder... Que al final se va a poder comprar. Pones todas las ropas para comprar sin ningún tipo de problema. Pero que tú me pongas kits... O sea, me gasto 5 pavos y tengo estas dos. Level 43, level 53. Ok. Ok. En cambio, este vale 7 pavos. Sí, los pantalones son de level 40 y tanto, pero esta chaqueta es de level 15, creo. Level 56. A chuparla. 12 pavos. Hermano. Esto es del palo. No sé cuándo se consigue esta, porque yo no soy USEC, pero es del palo. Hermano, pon todo a vender. Todos los pantalones, todas las chaquetas. Les cambias el precio, les pones 3 precios diferentes. Los pantalones de level 15 a level 25 a 5 pavos. De level 25 a level 40 no sé cuánto. Y de level 40 a level 56 10 pavos. Ya está. Ya está. Todas las ropas se pueden comprar. Y punto, no hay ningún problema. El que quiera las ropas caras que las pague. Y el que quiera ropas más baratitas que las pague también. No. 3 kits, picha, para que la peña se raye, para que el que se ha gastado todo su tiempo en esto, de repente que pagues 12 pavos y tienes el kit completo. En fin. Bienvenidos, Canarín. How are you? Para mí que van a meter más cosméticos o alguna mierda así, porque si no, no tiene lógica meter esos kits. No tiene lógica desde ningún momento, cuando puedes poner todo a la venta. Todo. Todo. Tan simple como todo. Cualquier camiseta que quieras, cualquier pantalón que quieras. Pagas un precio, pones 3 precios diferentes y te olvidas, brother. No, un puto kit. No me voy a comprar ninguno, evidentemente. No quiero ningún puto kit. Porque no me gustan todo de todos los kits, ¿sabes? Me gustan algunas cosas. En fin. BSG haciendo de las suyas. Tampoco... Nada nuevo, tampoco. O sea, quiero decirte, no me impresiona. Yo no sabía cómo lo iban a hacer. Pero aquí te lo explica. Mira, ¿ves? Ranging from 5 to 12, can buy existing clothes in the game and rock them whenever you want. Currently 3 sets. Esto es un poco jodido, porque he grindeado a level 55 para Urban Responder. Ha grindeado a level 55 para esta ropa. Kind of cheesy that I can just buy, wear it at level 1 now. Mira, este está guapo. Este está guapo, esta me la compraba yo, fíjate lo que te digo. No tiene sentido, tío. No tiene sentido que hagan esto. Es eso. Este tipo... Level 55. Que eso es no tener vida. Also, nobody wants to buy old shit that's been around for years. I think most people were expecting to purchase new clothes entirely. Claro. La gente esperaba nueva ropa también. Bueno, a mí me da igual. Yo puedo comprar algo que lleva en el juego mucho tiempo si me pones un precio razonable. Pero también es eso. Sácame cosas nuevas, tío. ¿Qué coño acabo de hacer? Sácame cosas nuevas, tío. En fin, en definitiva. BSG haciendo las cosas como BSG solo sabe hacerlas. Yo no me lo esperaba que lo hiciesen así. Yo esperaba que lo hiciesen de la forma más lógica. Y por supuesto que sacasen ropita nueva. Por supuesto, porque llevamos mucho tiempo con la misma ropa. Metiendo a una camiseta por wipe y encima de misión. En fin. ¿Cómo tengo el ojo ahora mismo? Es este. Es este. El que me he cumeado. Nada, ya está bien. Pero estaba esta tarde, de hecho todavía me duele, vaya. Lo tengo hinchado. Lo noto hinchado. Vale, vamos a jugar a... Después de este ragueo hacia BSG, que no... Tenéis que hacer las cosas bien, señores. Tenéis que hacer las cosas bien. No podemos estar así. Los jugadores quieren... O sea, si es que es tan sencillo hacer las cosas bien, incluso si no sabes muy bien y te estás planteando y tienes ideas extrañas, pregúntale a la comunidad. ¿Cómo os gustaría que lo hiciésemos? Pues mira, nos molaría que pusiese, si es que es tan sencillo como que lo vendáis todas las putas ropas, todas las ropas por separado. Camiseta, ¿quieres esta camiseta? Te compras esta camiseta. ¿Quieres estos pantalones? ¿Quieres estos pantalones? Pom, pom, te compras tu kit y a chuparla. Y le das la posibilidad a todo el mundo. Y vas sacando ropa nueva cada X tiempo de pago. No hay ningún problema, se la paga la peña. Si la peña paga, sin ningún tipo de problema, iban a ganar el doble que lo que ganan con el juego en sí. En fin, BSG, arreglad vuestras movidas que os hace falta. Joder, que no puede ser esto. No puede ser esto. En fin. Voy a ir iniciando Metal Gear Solid 2 y vamos a echarnos lo que nos falta. Vamos a terminar con él. Va a dar esto. Que me va a dar aquí, picha, un chungo. Ay, ¿qué tal el gimnasio Canary Island?
Yo creo que el mando funciona. Espero que el mando funcione. Vamos a ver si el mando funciona. Eso es bastante interesante y bastante importante. ¿Funciona o no funciona el mando? Sí, creo que funciona el mando. Me parece que tenemos mando. Sí, tenemos mando. Vale. Vamos a terminar con Metal Gear Solid 2, ¿no? ¿Qué pasa con el rollo aquí? Vamos a terminar con Metal Gear Solid 2. ¡Ay! BSG, BSG, BSG. BSG, BSG, BSG. Siempre con la misma historia, siempre con los mismos rollos, siempre haciendo cosas raras. Al final, es que de la otra forma, o sea, poniendo todos los kits a la venta por X precio cada uno, o todos los kits o todas las cosas por separado, ¿sabes lo que te digo? Poniéndolas a la venta todo, no creas rencillas como que, por ejemplo, una persona haya llegado a level 55 para conseguir un equipamiento y que ahora lo pueda llevar desde level 1. Si todo se puede llevar desde level 1, a nadie le va a importar. ¿No te quieres gastar el dinero y quieres conseguir esa chaqueta? Juega hasta level 55. ¿Que no quieres jugar hasta level 55 porque no puedes y no te vas a vestir nunca como te gusta? Paga el dinero y te vistes como te gusta. No tiene más complicación. Pero si solo pones 3 kits, estás condicionando a mucha gente que quiere llegar a ese sitio, o que ha llegado, o que se le ha ocurrido, o que al final es tocar los cojones por tocar los cojones. BSG y sus historias, tío. Vale, no tengo mando. Guapísimo. Ay, fuck me. Espérate un segundo. ¿Estás tomando un café a las 10 menos no sé cuánto de la noche? Sí. Me estoy tomando un café. Me dicen el Carlos ahora. Me dicen Charles. Opa, me quedo sin sonido. Empezamos la partida. Chum, 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 chum. Eso es lo más bonito del 1. Chum, 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 chum. No tiene ningún tipo de lógica esos kits, Calary. Yo no sé si tú piensas como yo, ¿no? Pero vamos, me parece que es muy lógico el pensar así. Vale, ahora sí que tenemos mando. ¡Vámonos! ¿Tú ya estás en la casa, Canario? ¿No entrenas hoy? Pues entonces escúchame, yo voy a terminar esto y seguramente termine tempranito. Nos echamos unos algos. Reventado agujetas, normal. No estás acostumbrado, picha, te has pegado toda la semana sin entrenar. Pégale por ahí un toque al Kiko, picha, a ver si aparece y que se pase por aquí, por lo menos, ¿viste? He hecho un ratillo aquí con la peña. Os ponéis en llamada y os coméis el culo. A mí me da igual lo que hagáis. Tarda mucho en cargar la primera vez, tío. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. ¿Pero no ibas a que te viese no sé quién? ¿A que te hiciesen la revisión de las 8 semanas? Pregunto. ¿No te tocaba revisión perianal hoy? No te tocaba a ti, ¿no? ¿Que te iban a tocar las tetillas, me has dicho? ¿Y yo qué pasa, tío? ¿Vamos a empezar a jugar o no vamos a empezar a jugar, chacho? ¡Hola! ¿Te imaginas que ahora se ha jodido el juego? ¿Y que se ha jodido la partida o algo así? ¡Hombre! ¡Ja! ¡Ya era hora! ¡Ja! ¡Era para hoy! Kiwi, ¿te puedes subir al sofá? Te lo pido por favor y parar. Vale. Vámonos. Aquí detrás deberían de estar mis cosas si esto fuese Metal Gear Solid 1. Pero evidentemente esto no es Metal Gear Solid 1.
Eso te pasa por entrenar, ¿viste? Eso te pasa por tío guay. Que no tiene churrilla casi. No ve Raiden, tío, la que forma. Chun, 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 chun. Chun, 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 chun. Hola, ¿qué tal? Soy Raiden. Arsenal Gear, Jejunum. Jejunum, ya empiezan las paranoias. Vale, esto es básicamente stealth. O sea, aquí es que no te vean, que no te pillen, que no te cojan el culito. No hay más. Aquí no hay armas, aquí no hay historias. Aquí hay esquiva. Tarda mucho en cargar. O sea, es muy, muy loco, ¿eh? Al principio, luego ya como que se estabiliza y empieza a cargar bien, pero... Raiden, do you copy? You must continue your mission. I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Madre de Colonel, Dios, se empieza a are you liar. under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission according to the simulation. Colonel, Todo who el are rato you? además también estaba hablando No de la more simulación, no questions. sé qué. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. Por la fucking cara. Vale, ese, ¿qué hace? Mira para allá y vuelve a girar para acá. Yo creo que ahí estoy medianamente seguro. Porque a él no puedo cogerlo del cuello. Se da la vuelta un momento. Gira para allá, yo puedo pasar por ahí detrás. Se gira, se gira. Voy a poner a mirar para abajo ahora. ¿Me va a ver ahora? No creo que me vea, ¿no? Gira para allá, se gira para allá. Ahora vendrá para abajo. Mira para allá. Es seguro cuando va hacia allí. Se pone a mirar para la izquierda. ¿Y ese qué hace? Sube para arriba, mira a la derecha. La movida ahora es subir arriba. Who's there? Raiden, turn the game console off right now. What did Cuando you empecé. say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? La primera vez que vi esto, teniendo 12 años, flipé. You'll Dije, ruin your ¿qué? eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange Esto es muy loco, esto es muy loco. Esto la primera vez que me pasó esto, flipé. Bueno, voy a dejar que pase todo. Intense light all around me, and when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Oh,
Forget it. ¿Qué dice? Infiltrate the enemy fortress. Hostias. Outer heaven. Esto creo que es un audio del Destroy primero. Vamos, un the audio, final weapon, una Metal conversación Gear. del Metal Gear original. Se va de un lado para otro sin más, ¿no? Por aquí estoy seguro. Lo mejor es pasar al otro lado. Lo mejor es pasar al otro lado de algún modo, Even por my abajo. patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Joder, la que estás dando, coronel. De los cojones. ¿Qué hace este? Vale, cuando baja es cuando yo tengo que salir corriendo para allá. Ahora se mete para el puente. Aquí no me ve, ¿no? Honestly, though, you have played the game for a long time. Joder, qué Don't you pesadilla have de anything tío. else to do with your time? La verdad es que ahora mismo no. Vale, el combo breaker es... Ese tío se va hacia allí, la cámara gira hacia allí. Este tío ahora va a venir para acá. Este tío ahora viene para acá. Tac, 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 tac. La cámara gira hacia allí cuando este tío se vaya. Cámara gira hacia aquí. Y ahora, en cuanto la cámara gire hacia allá, yo voy. Hago así. Tengo por aquí. Hago así. No. Me han pillado. Me han pillado. ¡Pela, pela! Mierda, me han pillado en el último momento, tío. La puta cámara esa, tío. Tendría que haberme pegado más, pero bueno. Ascending colon. Vale. Variety level 13. Rescue Meryl. The return of Gino. Esto sí que es de... Esto sí que es de... Del VR Mission, creo. Esto sí que es del VR Mission, pero te quedas loca. Se te ven los huevecillos, Raiden. Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Rosemary's room. Metiéndote How should I movidas. put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but Qué cabrón y qué movidas más raras. ¡Epa! El vídeo de una Japans. Quiero ver el vídeo de la Japan Week. Azuiku, Yamaguchi, Sabitachi. Hermano, es una japo to rara, to creepy. Es ultra mega creepsons. Y yo cómo se ríe, qué turbio. Yo pensaba que el juego se estaba rompiendo, bro, cuando yo era un chavea. President Baker should be somewhere to the south of where you blasted through the Presidente wall. Baker. Ah, Hurry claro. and save him before the terrorists discover Esto his es del program. 1. Raiden ya ni habla. I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw space. Aquí ya está with the flipando. tuning fork O sea, does esto a ya raw es un blink auténtico on what the Harry fucky. Carey rock. I need scissors. 61. Me acuerdo de esto, tío. Jack, it's me. Hi, Rose. Jack,
I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. Vaya movido. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Esto ya, o sea, aquí es cuando la cabeza ya te explota completamente y dices, ¿realmente nada es real? ¿O qué está pasando? Yes. It's an ugly Te han pegado un word. golpe, te han traído aquí abajo. Sí que es verdad que hay un... Are you still there? Was sleeping with me hay a part un of the tiñe de job? realidad, ¿no? Que es toda la parte con Ocelot, con tal, pero de repente la cosa empieza a volverse loca, ¿sabes lo que te digo? Te encuentras a ninjas crazy que están guardando Metal Gear Solids violentos, ¿sabes? Y el coronel se le va a la pinza, empieza a glitcheársele la cabeza y te llama insistentemente diciéndote locuras. O sea, no me jodas. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. Madre mía, I tío. know what I did was wrong. No Y matter where encima I tienes go, toda la I movida de get Rose used. que no tiene I ningún puto reinvented sentido. myself to suit your tastes. ¿Sabes lo que te digo? Y de Hairstyle, repente, clothes, the way I blop. move, things I talked about. O sea, You say you love the color of ahora my todo es hair, normal, my cuando todo eyes. se está volviendo They're not loco, even real. esto es de demasiado You must para la have gone cabeza de over un my niño. psych profile with a fine-tooth comb. O sea, It yo was cuando my chico, yo no sé job. cómo Great mi mente performance. superó esto, Had me completely fooled. What I really wanted sinceramente. was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was Vaya just a character. movida, chaval. So it was artificial on my end too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew Madre isn't de real. Dios. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I Estoy muy did loco. fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, Es muy loco. I understand, but I have nothing left to... Jack, What? I'm Completamente crazy. carrying. I'm pregnant, Jack. Por la cara. Rose, what's going on? Por la cara todo, hermano. Amazing how you walk around like that. Snake. Y ahora me dan la Been espada. waiting long. Where's my gear? Right over there. Vale. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Perfecto. Pero esto ya se ha acabado. O sea, ahora ya es batalla final, casi. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Cabrón. Not happy about that? Get over it. Bueno, aunque el que no tenía ni puta idea de nada la vez anterior era él. Era Snake-O. So, it was O sea rigged by the que... Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25 Metal Gears. Yeah. Vámonos. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Por la cara, para pelearte contra no sé cuántos Metal Gears. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, Esto es muy I'm not loco. a big fan of blades. Es muy sin sentido esto.
Claro, luego enlaza perfectamente con el Move the Raiden, right ¿no? stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the LB button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Y tienes... Pero no tienes la otra versión también, ¿no? Había otra versión de la espada, ¿no? Ahí está. Le das la vuelta a la espada. Es la misma espada, pero le das la vuelta. Le haces pinchillo. Técnica del pinchillo. Vale, la voy a llevar a una turdición. Oye, ya está bien, ¿eh? Venga, vámonos, chalao. Pega un puñalón, ¿qué te pasa? Quita. ¿Vamos o qué pasa? Moron. Jejeje, me ha intentado dar una palicilla, pero no ha podido. Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Pum, y se toca el... Y se toca el de este. Enfrentamos. Wait up, Snake. Por la cara. Por la cara. Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality. Me dicen el último VR samurái. training will do that. El último samurái It mohicano. was ¿Qué te field parece? training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's Joder, doing tío, this to cómo me me. duele el ojo todavía, Raiden, macho. we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. ¿Y tu sobrino? Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder, not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and La Otacon conversación fighting esta es for? completamente vacía. A future? You can stop being part of a O mistake. sea, ya sabemos lo que Starting están now. haciendo What am ellos, I? ya sabemos toda esta What am I mierda, tío. supposed to do? Te meten una conversación de mierda aquí, pudiendo meterte una conversación con Find contenido, something ¿sabes? to believe in Con... and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Siempre pensé y siempre quise que me dejasen jugar la versión de Snake después. La historia de Snake. Es que se ponen a volver. Raiden. Yeah. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. La última, las últimas. How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The Ahora frequency me is acuerdo, tío, me acabo de acordar. 141.12. Me acabo de acordar ahora mismo, qué locura. Algo con lo que te pueda ayudar, si es que ya está, ¿no? Ya está, nos pilla un puto cipher que sale de ningún sitio y se lió. ¡Hostias! ¡Ah! ¡Soy un ninja! ¡Ah! 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 ¡Cha, cha, 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 cha!
¡Ea! ¡Soy un ninja! ¡Coño! ¡Yo! ¡Oh, oh, oh! No he matado a nadie. ¡Soy un ninja! Es complicadísimo. ¡47! Me han faltado 3, picha. ¿Dónde están las putas vendas? No tengo vendas. No tengo bandallis. Bueno. Quiero hacerlo con la de esta, pero es imposible. Claro, ahora tiene sentido. Coño. Flash, 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 flash. No, 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 no. ¿Qué te has puesto tú en medio, puto imbécil? ¡Ay, Dios santo, el retraso de este hombre! Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Muerto. Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. Por la carísima. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's Muy bien. impossible. The kernel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The kernel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's What? crazy. But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW. O sea, es como una which would IA, ¿no? explain the kernel's Dios behavior. santo. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden, Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Madre de Let's Dios. go. Sigmoid colon por la cara. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Vaya Since movida. the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, Puede que lo hayan then hecho también, everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? ¿Qué ha dicho Olga? No me acuerdo de lo que ha dicho Olga. Buah, y aquí ya es la pelea, chacho. Aquí ya es la pelea, tío. Aquí se lía ya.
Esta es la locura que te meten de repente. Sí, evidente mentira. No tengo vendas, tío. Me voy a morir. Y me da una piña, tío. Pero, tío. Me estaba protegiendo, ¿eh? ¿Cómo eres tan yonki? Venga. Y ahora ya se viene la Mundix. Paso de la espada. La espada es una mierda, ellos. No han hecho más que hostiarme con la espada. Ha llorado la muerte de Bam. Me duele mucho el ojo, chaval. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live ¿Qué está for is pasando? to see it end. No me cuentes tu vida, Fortuna. Fate is almost Te acabas de hacer una paja mental terrible, hija. Serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Estás loca, loquita. No creo. Looks like I'm today's pick. You go on ahead. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? También pensé que te ibas a pegar con Fortuna siendo Snake-O, I didn't kill your father. pero evidentemente eso no sucede. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here. Por la cara. Se queda la batalla sucediendo detrás tuya, ¿no? Mientras tú te alejas. Nada, nada, daros de piña, yo me piro de aquí. Súper larga la USP. Me parece súper guapa, en verdad. Brillo fumeta. Jack, I've been watching how you fight. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Es sólidos, ¿no? Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? Esto ya es como el It mindfuck came as a absoluto. complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a S3 bad idea, data. though. Sí, coño es. Using fire to fight me hable fire, mientras yo miro mi creating the inventario. perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake 47 solo. Simulation. Me han faltado 3. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound commando. When Foxhound no longer exists,
A simulated solid snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival. It was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. Tío, me estás contando una historia aquí que me interesa entre nada y menos todavía. Hostia, me he quedado con la granada en la mano. ¡Ay, mierda! ¡La cagué! ¡Ay, Dios! Darle a cualquiera en la pierna. Y después tengo que pegarle en la pierna y en la cara. Seleccionas a uno. Pierna. Cara. Cara. Pierna. Cara. Pierna. Pierna. Cara. No tengo raciones. ¿Y con esas raciones con las que yo tengo que pegarme? No sé si empezar el 3 o qué haré. Puede que empiece el 3 o puede que me ponga a jugar al Tarkov. No lo sé, Miguel, ¿qué pasa, tío? Buenas tardes. Ah, tengo balas de Stinger también. Las necesito. Y las raciones también, a ser posible. Perro. Ray Rose. Hermano, cómeme el culo, ¿no? ¿Qué pasa? En tu rollo.
Cómeme el culo. Cómeme el culo. Cómeme el... Cómeme el culo, cómeme el culo, cómeme el culo. O sea, literalmente cómeme el culo. Vale, este está afuera. Necesito otra ración. Otra ración. ¡Ay! Pero bueno. ¡Epa! Va, estoy muerto. Estoy muerto. O me sale una ración ahora mismo o estoy muerto. Ay, he entrado con muy pocas raciones, tío. Raiden, respond. He entrado con muy poquitas raciones. Eso me puede acarrear un problema, haber entrado con tan pocas raciones. Pero bueno. Venga, 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 espabila. Ah, fuck. Nah. Hermano, esa piña es muy gratuita. Y no le doy, tío. Hermano, es súper, súper, súper injusta esa hostia que te pega ahí por la puta cara, tío. Hermano, se posiciona y te pega simplemente, bro.
vamos, vamos. ¡Oh! Me puedo pegar toda la tarde así. Destrozando Metal Gear uno detrás de otro, cabrón. ¡Pam, pam, 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 pam! Que sí, Raiden. Tú dame, Stinger. Y dame ración. ¡Te la lío, gorda! La había pillado el rollo ya, ¿eh? No sé cómo lo hice de joven, tío, te lo juro. Lo pienso hoy día y digo, no sé cómo lo hice. Por la cara llega Olga Gurlukovich. Porque, ¿por qué no? Sí, posiblemente... Bueno, no sé, es que no lo sé. No lo sé, depende de si está por aquí el canario. Si está por aquí el canario nos echamos un tarco. This is suicide. Pero que no es suicidio. They're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? ¡Boom! Por la cara una vez más. Ok. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you. Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. I know I'm going to hell, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! Pero no es pelea ahora, ¿verdad? No me suena a pelea ahora con él. Una P90, picha. You have to. Le napea el cuello tranquilamente. Olga. Olga. Oh, mama. Puede que nos echemos un interchange que me falta a mí por sobrevivir. Estábamos jugando de puta madre esta tarde en interchange, tío, y de repente un ratón de estos que vienen por detrás, que están third-partyando, me ha pillado a mí y me ha hecho un hijo. Me ha podido salvar el equipo, el canario, pero... Pero tú sabes. Están fallándote los Metal Gearsas. Los Metal Gearas. Lo que era el Derels. Lo que era el de Rivia. Te fallan los Metal Gears. Te fallan los Metal Gears. Mira, 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 mira. Me recuerda el capítulo este de Los Simpsons donde se vuelven locos todos los robots en Rascapiquilandia. Buenísimo. Los animatronics. Ahora empieza una de estas, una retaíla de vídeos bastante heavy. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal system control is going haywire. Se volvió loco. Arsenal System, Arsenal Gear System, Mr. System, Master System 69. Stupid machines. Stupid machine. Se ha vuelto loco el Metal Gear. No era bueno el Metal Gear, era un Metal Gear de modo fucking. ¿Esto salió después o antes de Spider-Man, la de Octopus?
Porque si no, yo aquí veo claro plagio, vamos. Damn the Patriots. Que le jodan a los Patriots. Pues vale. You still have some use. Miguel, ¿te dan algo por el mero hecho de completarlo? ¿Como en el 1? ¿O no? Solamente tengo 47 chapas. Me han faltado 3 chapas de Raiden y 2 chapas de Snake. O sea que... Lo que no sé es qué 3 chapas me han faltado de Raiden, la verdad. Porque son 3. O sea que 1 por cojones tiene que ser el guardia de donde estaba Ames, me imagino. Otro. Algunos de las ventanas. Digo yo, ¿no? 12 horas. Pues sí que van a ser 13 horas al final. No va a ser más. Y no muchos más. Es que no recuerdo otros que me falten. Quizá hay algún sitio donde hay guardias nuevos y yo no lo sabía. Guardias que no había antes, pero tampoco puedes ir a ningún sitio mucho, ¿sabes? I'll squeeze the answers out of you instead, my son. ¡Eh! ¡Te cago en la madre que te parió, tronco! ¡Que yo no sabía esto, hijo de puta! What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. Joder, la que lías, chaval. No me acordaba de nada de esto. That's not your business. Oh, really? De absolutamente nada. Some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was Él quería solamente la guardia. A list of names of the Patriots. Ah, solo quería eso. They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? Tu plan se fue a la puta, ¿no, Solidus? There is another way. Por cierto, tienes un estilazo. But we have our own plans to carry out. El pelillo de ella es chungo, es grasiento, sucio. A ver, Arsenal Gear, ¿no? Está guapo. Es una mierda, o sea, no vale para nada, pero está guapo. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. Es verdad, ahora pasaba algo, ¿no? Pasaba algo interesante. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about?
Se viró la torta una vez más. Here has been scripted. A little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. S3 training. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? The fuck? Aims at the president's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Fox Die. Did you really No me acuerdo de nada de toda esta mierda, brother. Y me lo pasé hace Aim's own 2 años. nanomachines were used to shut down his pacemaker. Vale. I arranged for the appearance of the ninja as well. Con la cara. As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of FoxDie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people. A sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle o sea, the aún así, aún con Ocelote explicándotelo, me voy a tener que ver un vídeo, pisa, que me lo explique bien, hermano, porque me lo he pasado este juego 3 veces. Y 3 veces que aquí es donde me pierdo. Todo era una simulación. No room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel will provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Y se lo está diciendo esto a una simulación. You and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took son on simplemente piezas para crear otra cosa the igual. most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. Pussy. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? ¡Dios! Balas de goma. Balas de plástico, dice, ¿no? Algo así. How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents.
It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Claro, por eso nadie le daba en esa escena. Your dead cell comrades loved your father and husband. We need Esto es lo que llevan los cheaters like you en Tarkov. to keep them focused. Hijos de puta. You've been our puppet all along, just like Olga. No. You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Por la cara. O sea. Thought I got her in the heart. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Ahora es a él el que no le da las balas. Idea, but your luck's run out. Porque tiene la maquinita esa. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. Bastard. De locos. ¡Kojima! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Te disparo con mis dos penes! ¡Pa, pa, 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 pa! Se queda gustísimo. Hora y media de vídeo. Peliculón. Literalmente llevamos hora y media de vídeo casi. Me he pasado la parte esa en la que tienes que no verte, el pasillo donde te dan las cosas, una pelea con soldados, otra pelea con soldados, la pelea con los Metal Gears y a chuparla, a parla. Pero escúchame, si te cojo y te reviento, que acabo de reventar como a 5 a 6. Ah, que este tiene 2 swords. Por la cara. How's this then? Damn. ¿Qué hace? ¿De verdad? ¿Fortuna? ¡Fortune! Fortune! ¡Aparta! You idiots! Get the hell away from there! Te mata. Te pisa. I told you. Te enchusta. Your luck's run out. Te destruza. Take your reward. Se la fuma. It's all the payload ray. Se la va a fumar. Die. Se la fuma. Se la fuma, se la fuma, se la fuma. ¡Fuegos artificiales! Everybody down! Tío, que sí que era verdad. Que al final sí que tenía poderes mentales. She is Lady Luck. Final antropomórfico, tío. My name is Helena Dolph Jackson. Helena Dolph Jackson. The daughter of a proud and noble soldier. Pero estás jodida ahora mismo. Te has pegado un tiro. En la mama. See my family again. Demostración de coño, ¿no? Demostración de que soy especial y me muero. Bien. Ha tenido que pasar frío la pobre, también te digo, ¿eh? Porque aquí tiene pinta de que hace frío. Damn.
con todo el muslamen ahí al descubierto, la chavala la tiene que pasar malamente, la verdad. Bueno, Celo, venga, dale ritmo a esto, que nos aburrimos, que nos dormimos. Allí con la pipilla, el nota, Celo, ¿qué te parece si le das ritmo, por favor? ¡Opa! Líquido serpiente. Bueno. Estaría guapo que le hubiese cambiado la cara un poco. I've been waiting for this. It can't be. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. Por la cara, o sea, es que esto es ya... me mola mucho el rollo de Kojima y el darle un poco de sci-fi a toda la historia con tanto realismo, pero esto ya es, hermano, bueno, ¿qué podemos decir? Kojima, ¿no? Después de ver Death Stranding, pues estuve contará. You're the only one that can free me. After all, I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? La mano derecha está desproporcionadamente gorda en comparación con la otra, es muy grande. There's room for only one snake and one big boss. Y ese es su celo. Lleva el parato. Time to say goodbye, brothers. Damn. Bueno, no le había dado una skill ahí en el de este. No empieza ya, Snake, échale huevos. it's a good way to go. Échale huevos, Snake. ¡Opa! Tenemos a Snake de vuelta. Vámonos. Quiere hablarlo con él. ¿Dónde vas, Snake? Hijo mío. ¡Snake! Y sale para arriba, ¿sabes? En plan... Me he calentado. Me he calentado. Vale. No sé qué hay que hacer ahora. Creo que ahora llegamos a Manhattan. Sí, llegamos a Manhattan. Manhattan. Hola, ¿qué tal? Somos Arsenal Gear y venimos a tirar el puente del Golden Bridge a tomar por culo. ¿Qué te parece? No, el Golden Bridge es San Francisco. Esto es el Manhattan Bridge, coño. ¡Hostia! ¡Medido de puta madre, chacho! Aquí estamos. Buenas tardes. Venimos a joderlo todo. Este sí que es la escena final. Lo que no sabemos es cómo se ha destruido todo y desde dónde hemos caído, pero hemos llegado encima del Arsenal Gear. Mágicamente estamos aquí. No preguntes cómo. Snake se ha ido al agua con el Metal Kinder. Ah, que nosotros hemos aparcado aquí. Vale. Ahora me queda bastante más claro todo. Federal Hall. Buen sitio. Aquí la verdad es que aparcar no es fácil, ¿eh? Tiene mérito que hayas encontrado este sitio. Se viene arribísima, se le cae la mochila. You know what day it is today. Pues la verdad es que no. April 30th?
That's right. La verdad es que es 14 de marzo, pero bueno. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation here. Buena The end idea. of the Patriots' secret Me apunto. rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. ¿Pero hay barcos y putas o no? All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. No vea, tío. The founding Es principles un, of this country. es un idealista. Quiere cambiar el mundo. Everything Solidus. that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're Es Pablo all Iglesias. born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the Los best of our movimientillos de los genetic tentáculos material into the next generation. Los movimientillos de los tentáculos la verdad es que son The data bastante of life is chungos, ¿no? transferred O sea, from parent to child. That's how it works. es todo lo que hace. But we have no heirs, no legacy. No legacy. We brothers are called les enfants terribles, cloned from our father, with Qué the bonito. ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. Pues muy bien. All I ¿Cuándo want pasamos a is las to be piñas, remembered Solidus? by Porque other recuerdo que people, aquí by nos liábamos a history. piñas. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling Claro, the digital esto es flow of real, no es real. information. O sea, ha sido como I una want my memory, simulación en my VR, pero sin ser existence simulación en to remain. VR, ¿no? O sea, esto era Unlike real, neutral realmente. history, I will be remembered as an Exxon. That will be my Era una legacy, simulación para mí. my mark in history. But the Patriots Simulación will de deny us infiltración con even ellos that. sabiéndolo, esto era una mierda. O sea, I will triumph over the Patriots. no podía fallar. El único fallo que podía And cometer era liberate el us mío. all. Pero si And todo lo we hacía will como tenía que become hacerlo, The Sons of Liberty. bastante original. No le habrás visto el título del juego antes de empezar, ¿no? Me está llamando el coronel, lo que me faltaba. Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Ah, no tengo Over control the de mando. past 200 years, a No me kind jodas of que he perdido el mando, consciousness compadre. formed layer No me by jodas que he layer perdido el crucible mando, of the White chacho. House. It's not Como tengo el unlike guardado the ahí way life detrás, que started si in the tal, pues ocean cargo 4 y... billion Pero creo que he years perdido el ago. mando, ¿eh? The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. Me parece We que he are the perdido el very mando, ¿eh? discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap. If you're immortal, why would you take away O sea, son los individual Patriots. freedoms and censor the El coronel net? son los fucking Patriots. Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? What the Jack, fucky? listen carefully, like a What the good boy. fucky? The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of El human movidón history. del final Is de it este something juego that es should not be passed on? titánico. Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, Yo no. symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current Madre digitized de Dios. world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading,
always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our planet is Densidad full of nivel censorship. estratosférico el final de este juego, chacho. You're being silly. Denso What como we él solo. propose to do is not to control content, but to Tú create imagínate un context. chaval de 10, 12, 14, 13, incluso 14 años. Pero imagínate 12, 13, jugando esto y leyendo esto, diciendo, ¿qué cojones me estás contando? Billions spent on new weapons in order to humanely murder. Bien, es verdad que era un juego más 18, pero incluso teniendo 18 años hace así y dices, Although there are ¿qué? people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. ¡oh! But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place Es muy here. loco esto, The tío. world Es is being demasiado engulfed in denso. truth. Demasiado denso. Para cualquiera. Y estás llegando al final de un videojuego. Me parece muy bueno el juego como tal. Y lo que quiere demostrar lo demuestra muy bien y lo hace muy bien. O sea, el mensaje que quiere mandar lo manda muy bien. Pero igual que te digo que es un juegazo, porque lo es, creo que toda esta parte final, tío, podría haber sido llevada de otra forma muy diferente. Si ya nos estábamos quejando en el capítulo anterior de que los códex eran bestias, en este capítulo ya es de locos. Literalmente hemos jugado 20 minutos al juego. Y llevamos 1 hora y 35. O sea, y en el 4 ya esto no tiene nombre. O sea, en el 4 ya esto va a otro nivel completamente diferente. Or something Snake told you. That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside Guau, of you? chaval, y encima me duele el ojo porque antes me he cumeado el ojo con un bote de jabón. In this era of ready-made truths, O sea, literal, self is just me he something cumeado used el to ojo, preserve tío. those positive emotions that you occasionally feel. Ahora entiendo a Mia Khalifa, tío. Is a concept Es you terrible. conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap. Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Pero no puede picar tanto como jabón, seguro. Es mejor que te cumee en la cara a que te cumee un bote de jabón. Seguro, vamos. Al final el cum sale del cuerpo, es natural, es un fluido que sale del cuerpo. Pero el jabón, cabrón, eso es malísimo. Ahora, eso sí, tengo el ojo limpísimo. Eso seguro. Chavales, es para hoy. Es para hoy. Me estás poniendo nerviosísimo. No quiero seguir escuchándote. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind Pero sí, in sí, an sí, sí. instant the Todo lo que está so-called truth you disertando once es embraced. completamente real. Should someone like that Lo que pasa es que quizá no es la... Joder, macho, dímelo de Should otra someone forma. like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. La The individual is queda. supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course.
Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. Madre mía. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. Solid Snakes. It is a method, a protocol that creates a circumstance that made you what Cállate you ya, are. por favor. Madre de Dios. So you see, we're the S3, not you. What Madre you de Dios. experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. No tengo mando, o sea que da igual lo que le des. GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise Es terrible. was to establish such a method. Boom, y te meten otro We vídeo used más. Shadow Moses as a paradigm for the Hostias. exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Right. There are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Joder, chaval. Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to. What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. Chaval, la que It me occurred to están you to do dando. nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect Claro, esto nos lo están diciendo los Patriots, ¿sabes? Pero nos lo están diciendo con la cara de Rose y con la cara de Campbell. Y este sigue creyendo la movida y tal. O sea, realmente... O sea, debe ser verdad, ¿no? Es que es muy loco todo este final, tío. Es muy, muy loco. Por mucho que sea una prueba o cualquier historia, ¿sabes lo que te digo? Que han gastado miles de millones de dólares para entrenar a una persona, para demostrar a una persona que sea... No sé, es muy loco todo. Was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. La cámara de Solidus lado. at least wants you dead. We will collect the necessary La cámara data por from this detrás. last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves.
No tengo mando. Jack. No tengo My mando. son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but No tengo still a mando. monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. I claimed you for my own and raised you as a Madre soldier in the de army Dios, of the devil. la que te dan, I chaval. am your foster father and your Es worst increíble. enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me Qué and face your barbaridad, past, tío. Es Jack, muy you will denso. never Muy escape. denso. Muy pesado. You'll stay in the Muy pesado. endless loop, Juegazo, pero your own double helix. me acaba de... O sea, acaba de llegar a mi límite de decir ya está. Es muy pesado, tío. Muy pesado. Super mega pesadilla. I have other reasons for wanting you dead. Y encima voy a tener que hacer Alt F4 y cargar la partida. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they formed. Vale. Brace yourself. No tengo mando, no me puedo mover, ¿verdad? No, tengo que hacer Alt F4. What's wrong with Jack, are you okay? How's your murdering going? How's your murdering going? $12:33. Vale. Be strong. Whatever happens, don't forget that my life's at stake too. Vale. Cierro. Abro. Se ve que el mando debe entrar como en algún tipo de estado rollo standby o algo así, ¿sabes lo que te digo? Y se queda telele. Se queda telelón full. Ay, ahora el liazo para que arranque el juego, tío. Madre mía, chaval. O simplemente he crasheado. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Estoy con movidas raras, tío. Por favor. Déjame terminarlo, que me quedan 20 minutos. Ahora. Ahora. Tardará un rato en empezar, ¿cómo no? Ah, no, mira, ha empezado el tirón. Estupendo. Perfecto. Bueno, nos lo hemos comido todo. Ya solamente hay que comerse la pelea final. Ay, que no tengo bando. Pero esto es de locos, chavea. Esto es de locos, tío. Los muertos de... Es que no tengo bando. Es que no tengo bando, tío. Es que esto es una locura, tío. Es que esto es una puta locura. Esto es una puta locura, tío. Esto es una puta locura, tío. De verdad. Qué barbaridad. Qué bien funciona la Master Collection. Funciona que te cagas de bien.
Funciona que te cagas de bien. No hay nada. No hay nada. Dime que funciona. Vámonos. Pavila. Vámonos. Vale. Vamos a ello. Déjate de rollo, que lo que tienes que cargar ya es nada y menos. Is that the best you can do? Oh. Muy yonki esta pelea. Ah, claro, esta... O sea, el pinchillo sí que le hace daño siempre, ¿no? No, pero ¿por qué me hace esto este tío? Ah, que me tira. No me acuerdo cómo se hacía esto. Is that the best you can do? Take this. ¡No! ¡No! Me he tirado yo solo, bicha. En vez de darle al triángulo le he dado a la X. Soy un fumeta. Soy un fumeta. Soy un fumeta. Se ha matado cayéndose por el ladillo de un edificio. A ver, qué triste. Qué tristeza. ¿Pero qué pasa? ¿Que esa no se puede esquivar o qué? Es que no lo entiendo. Ay, tío, de verdad, colega. Take this. Es terrible, ¿eh? Cómo es la pelea. Es horrible. El rollo de la espadita y tal y cual es un poco por culo. A mí no me gusta nada, la verdad. Let's go. Es terrible. Encima no tienes una manera de fijarlo ni ninguna historia del estilo. ¿Sabes lo que te digo?
Tomar por culo. Take this. Is that the best you can do? Es terrible la pelea esta. No. Let's go. What's wrong with you? Pero ¿cómo le cojones se supone que le tengo que dar? What the? Is that the best you can do? No lo entiendo. What's wrong with you? Let's go. ¡Hola! Estoy intentando pegarte, tío. Le estoy dando, tío. Pero no, cuando dice que no, es que no. Y ahora por la cara. Y me meto fuego yo solo. Y encima no me deja hacer la voltereta cuando quiero. Es una mala imitación de un Dark Souls. Es que no tiene sentido, o sea... Ah, claro, claro que sí. Claro que sí. Good work, Jack. This is where it gets interesting. Ahora se pone todo fuerte, ¿no? De la muerte. ¿Qué dicen ahora? Me tenéis hasta la polla. Let's go. Is that the best? Take this. Te puede pegar todo el día, sí, bicha. Take this. Te puede pegar todo el día, sí, bicha. Vale, ese ha sido el final del juego. Renkea. En cuanto a final, renkea. Renkea bastante, la verdad. La pelea final es terrible, vamos. Tener que pelear con el puto joystick. Está guapo cinematográficamente hablando, pero que tenga que pelear con el joystick es terrible. Ok, córtale por detrás. Venga, sacata. Cuando yo no le he pegado con
Letal. Yo no he matado a ningún boss con letal, a no ser que no pudiese usar otra cosa. Todos los bosses que he matado han sido durmiéndolo. Siempre que se ha podido, claro. Pero todos con no letales. Venga, piñazo. Se fue. Se fue, se fue. El bueno de Solidus. Solidus la chupa. Taleazo contra Benjamin Button. ¿Qué tal, Josu? Pues terminando por aquí, tío. Terminando con Metal Gear Solid 2. Ha cambiado Benjamin Button, también te digo. Tiene una cara súper diferente. ¿Qué tal, Josu? ¿Qué tal tu día, buen señor? ¿Qué tal por la frondosa selva del Mato Grosso? ¿A cuántos pumas has asesinado hoy? Volviendo a casa. ¿Cómo es la ciudad, tío? Hay gran ciudad allí, es decir, potente, potente, potente. Si buscas en Google solamente sale bosque. Qué cabrones, tío. Pero precioso, el entorno natural de allí tiene que ser una pasada. ¡Ey! Bueno, 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 bueno. Todo bien, todo bien. Todo bien. Mi primera chamba. Bueno, pues estamos en la City. La City todo reventada. Se supone que nos han estado probando no sé qué historia. Acabamos de matar a un tío con una katana. Llevamos traje de Special Ops Motherfucker Gangster New Year's Eve Edition. Todo por parte de Kojima. Kojima no hace más que trolear al mundo entero. ¿Dónde está? Ah, mira, y ahora llega la peña, ¿no? ¡Ay, las policías! ¡Ay! Este hombre, mira, ¡ay! Se ha muerto un hombre ahí. Este hombre va vestido un poco raro, ¿no? Este chico no tendrá nada que ver con esto. ¿Por qué lleva una katana? Nadie se hace esas preguntas. Nadie se hace esas preguntas. ¿Por qué lleva este chaval una katana? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Esto qué es? Esta cosa que ha aparcado aquí. Estos dos que pintan aquí en medio de Manhattan. Aquí hay un ninja. ¿Qué es esto? Un samurái, un masurai. ¿Qué está pasando? Nadie se lo pregunta, tío. Miles de preguntas que nadie formula. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. Un cosplay puede ser, sí, la verdad es que sí. Pero en el principio de los 2000, bueno, te habría que ver cómo era Manhattan en ese entonces. Seguro que había más de uno disfrazado por ahí. Tienen que pensar que son dos loquitos, ¿no? De Estados Unidos. En Estados Unidos hay cada uno... Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Es posible. Es posible que piensen que es un cosplay. Al lado del metro, además, ¿sabes lo que te digo? Que dice, a lo mejor esta gente está pidiendo algo. Sí, sí, puede ser. Es posible. Ahora que lo dice... Ahora que lo dice... Rarillo, pero no, hay como un... ¿No? O sea, acaban de aparcar una nave gigante en mitad de Nueva York. Lo mismo... Una cosa gigante en mitad de Nueva York es un poco raro. A ese lo conozco yo. Ese es coleguita mío. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Vaya, ¿eh? Qué loco. Choose your own legacy. Choose your own It's for you legacy. to decide. It's up to you. Bien, pues nada. Se ha quedado buena tarde, ¿no, Snake? ¿Nos tomamos un cafelillo o qué? Ah, ahora le dan las chapas. Pero claro, son pocas chapas. Dog tags. Spain Mail, esa es la mía. Name. Solían ser de un primo mío. I'll pick my own name and my own life. I'll find something worth passing on.
¡Mi chapa, perro! ¡Ah! Le ha dado a uno de repente con la chapa, ¿sabes lo que te digo? ¡Detenido! ¡Usted el rubio! ¡Estése quieto! ¡Agresión! ¡Un civil! I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. Ustedes no tienen nada que ver con este hombre, no venían de la misma fiesta de disfraces los tres, madre mía. Snake, what about Olga's child? Don't worry, I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. ¡Qué temazo, niño! Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. ¡Opa! Ahora lo que tenemos que ver es qué hacemos con esto. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. ¿Cómo? But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriot's identity. Oh shit. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Sin mí, ¿no? Se acaba de deshacer de mí, el hijo de puta. El trozo de mierda. Bueno, y entonces, ¿cómo funciona esto? ¿No me van a dar una puta mierda? Acabo de sacar 47 chapas con Raiden, 22 chapas con Snake, y no me van a dar ni las gracias por las chapas. Y aquí de repente está Rose, o lo que parece ser un holograma de ella. ¿Esto qué coño es? ¿Dónde está mi puta mierda de bandana de munición infinita? ¿Dónde está mi puto camuflaje óptico? ¿Dónde? Me siento estafado. ¿Dónde están mis pelucas? ¿Dónde? Snake? Snake se fue, tío. What's wrong? You must be Ames. You must be Ames. You must be Ames. Esto es muy yonki, muy loco Can I todo. ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh, Esto es muy loco. yeah. Oh, yeah. Las esposas puestas. ¿Dónde está mi camuflaje óptico? Copón. Malditos japos, tío, completamente volados de la cabeza. Completamente volandas. 2 horas llevamos. 1 hora 40 de vídeo. Y todavía nos queda otro rato. Mira ese cómo Do you anda. remember Hasta luego. this place? Of course. This is where we first met. Ay, Dios santo. I remember now. Today is the day I met you. That's it. Y la que están dando. Se conocieron en el sitio donde se firmó la declaración de... Bueno. Increíble, increíble. Nunca ves. Me la pela, tío. Parad ya. What? No importan vuestras mierdas. De hecho, pienso que todo es mentira. No sé qué pensar de este videojuego. Me encanta, pero el final es tan mindfuck, tan loco. Ah, chavales, me pica algo. No voy a decir lo que es porque sonaría feo, pero que me pica, vamos. Qué feo. What kind of things? Va al final más raro de juego, tío. Our ideas, our culture, Yo no sé cómo pensaron que era un buen final realmente, ¿eh? passion, sorrow. Pues será joy. eso, será lo que dices tú, Josu, que son japoneses que piensan de forma distinta a nosotros, que somos occidentales, porque si no, no tiene sentido. This is for your ears. Sí, Ocelot siempre, pero bueno, esa parte del plot está muy guay. A lo que yo me refiero con que no tiene ningún puto sentido y que es muy loco, tío, es a toda la movida que te meten. O sea, una persona, por ejemplo, yo de pequeño pensaba que todo esto era mentira, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea,
le han montado un plot super movida ahí a Raiden por la puta cara, ¿sabes lo que te digo? Del que, bueno, Ocelot se ha aprovechado, está claro. Yo aún así, mira que he jugado veces la saga, mira qué tal, pero quiero ver una explicación sin necesidad de que yo conecte los puntos de lejos. Quiero que me conecten los puntos, tío, porque es muy complejo todo y muy loco. ¡Ópale! A Raiden y a nosotros, claro. En fin, ¿qué se puede decir de este Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty? Kojima. Hideo Kojima. Eso es todo lo que puedo decir de este juego. La música, Hideo Kojima. La verdad es que el guión bastante Kojima, Hideo Kojima. Y después al final tiene un poco de Hideo Kojima para terminar de perfilar, ¿no?, el juego, que es muy Hideo Kojima, ¿no? O sea que, en fin, como juego me parece un juegazo, realmente en general. Considero que al final abusan muchísimo del uso del códec para mucha conversación sin sentido. Sí, por supuesto. Es soberbio en ese sentido, ¿vale? O sea, te está hablando de eso, de inteligencias artificiales que van a dominar el mundo, manipulación de noticias, incluso un poco atentados de falsa bandera, ¿no? Control de la población, de la masa. Estamos completamente de acuerdo. Este tío es un puto visionario y es una puta obra maestra, ¿vale? Sobre todo también por el mensaje. Pero considero que al final, en estas últimas 4 horas, abusan de manera sin sentido del códec, pero sin sentido alguno, y no queda muy claro todo al final. O sea, lo hacen más complejo de lo que es realmente. Puedes decir lo mismo un poco más simple, ¿sabes lo que te digo? Y no por ello va a tener menos significado, ¿sabes? No hace falta ser doctor en astrofísica cuánticamente anal para saber decir algo profundo, ¿sabes lo que te digo? Se puede decir algo profundo sin tener que recurrir a ser súper rimbombante y darle 40.000 vueltas a lo mismo, y toda la parte con Rose y ese rollito de no sé. A mí me saca un poco de la historia, sin quitar que por supuesto sea una obra maestra, que la música sea soberbia, que los personajes como tal realmente también sean muy buenos. En fin, el juego es lo que ya he dicho, es una absoluta pasada. Pero bueno, tengo que decir las cosas buenas que tiene y las cosas regulares, que no son malas realmente, pero considero que abusan muchísimo del códec para dar vueltas a algo que ya está explicado. ¿Sabes lo que te digo? Fuera de eso, Metal Gear Solid 2, final del mismo, una absoluta pasada de juego, una barbaridad de predicción de alguna forma. Cada juego de este tío toca ciertos temas que evidentemente deberían ser tratados más incluso de lo que se tratan, porque nos la están metiendo y no nos damos ni cuenta la gran mayoría de las veces. Pero en fin, hasta aquí hemos llegado. Vamos a esperar a que se terminen los créditos y tal, porque no recuerdo, creo que había otra conversación ahora y tal, que en fin. Luego Metal Gear Solid 3, como todos bien sabemos, es un preludio, digamos, es una... ¿cómo se llama eso? Una precuela. Nos cuenta la historia de al que al principio conocemos como Snake, pero que evidentemente, y por todos bien sabido, es Big Boss. Así que vamos a jugarlo, evidentemente. Ahora creo que no lo voy a empezar porque son las 11:30 de la noche ya. No me voy a poner a empezar el de este, ¿cómo se llama?
el 3, pero me echaré a lo mejor un Tarkov, a ver si está por ahí el canario y me echo un Tarkovito, nos echamos un par de partidas al Tarkov. Y poco más, tío, y poco más. Muy juegazo. Creo que después hemos terminado el 2, está el 3 que puedo jugarlo también. Y ahí están las VR Mission también, pero no me las voy a jugar, ¿sabes? Eso es un poco yonki. No me apetece en absoluto, además, ponerme a jugar las VR Mission. Así que poco más. Lo que no sé si puedo, creo que no puedo pasar los créditos. Me parece que no puedo pasar los créditos. Quiero jugar varias cosas, tengo varias cosas pendientes. Quiero jugar, hemos dicho que quiero jugar Cyberpunk. Evidentemente me voy a centrar solamente en misiones principales, que así también lo haremos entre comillas un poco más difícil. Marui por la cara, Tokio Marui, que son los de las armas de Airsoft. Claro, me imagino que les dejarían armas para que hiciesen modelos y tal y que cual. Quiero jugar Cyberpunk. Voy a jugar evidentemente Metal Gear Solid 3. No sé si lo empezaré mañana, Metal Gear Solid 3, no lo tengo muy claro. Cyberpunk tiene buen recorrido, con los nuevos parches y tal lo ha mejorado bastante. Por eso quiero jugarlo, porque además tratamos ayer una noticia, antes de ayer, cuando hice el vídeo jugabilísticamente hablando, de que ya lo han terminado. O sea, que ya han terminado de arreglarlo, ya han terminado de cambiarlo, y que si ahora hay algún tipo de actualización va a ser solamente una actualización estúpida de aquí y de allá, ¿sabes? Que no... Como tal, el juego está ya completamente terminado y arreglado. O sea que le tengo ganas, porque cuando yo lo probé la verdad es que era un desastre, un absoluto desastre. Tenemos el Cyberpunk. Quiero jugar el Hogwarts Legacy, también centrándome mucho en las misiones principales para que no se haga súper largo. Quiero jugar... Me gustaría terminar el del Ring en algún momento, pero se me hace muy pesado, tío. Y no lo voy a empezar desde el principio, tengo como 100 horas o... No, 100 horas no, pero 80 horas casi tengo jugado del Elden Ring. Se supone que voy por la mitad y a mí me estaba pareciendo ya demasiado. Me parece que es un poco desfase. Así que Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077. Me apetece empezar otra vez una cosa que yo hacía antes, que eran los miércoles. Antes se llamaban los miércoles de terror, porque eran los días que jugaba, básicamente, pero da igual el día. Jugar juegos de terror un día a la semana. Si de repente es un juego que es muy largo y que necesita ser terminado, lo termino al día siguiente, ¿sabes? O sea, miércoles de terror, jueves, miércoles jueves, o jueves viernes, o viernes sábado, o sábado domingo, no lo sé. O sábado domingo, no lo sé. Pero me gustaría también. He visto un jueguecillo que se llama Pulse, que es un poco rollo Backrooms, pero en piscina, y tiene buena pinta y tal. Aparte también quiero jugar... ¿cómo se llamaba? Había un juego que era un poco PT. Un poco rollo PT. En fin, quiero jugar cosas de terror que vayan saliendo y tal y cual, porque me mola, en verdad. Aunque lo paso fatal, pero me mola. Ese es el toro que está delante de Wall Street, creo. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Qué bonito todo. Qué bonito. ¿Nos echamos un tarcobazo o qué, Canario? ¿Pavilas o no espabilas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, digo? Joder. Sons of Liberty. A Hideo Kojima game. A Hideo Kojima game. Tactical espionage action Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. It's me. I finished going over that disc. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the fuck? What the hell?